Cordial saludo para todos. Yo soy Nancy Aleida Camargo, soy estudiante del doctorado en educación. Soy licenciada en educación física y en este momento vamos a compartir una entrevista con un querido colega, con él vamos a trabajar en tratar de profundizar sobre los desafíos de las políticas educativas que se presentan en América Latina. Entonces, cordial saludo, profe. El profesor Óscar Alvarado, él es licenciado también en educación física, magíster en educación física y actualmente es docente del Colegio Marsella. Gracias, profesor, por estar aquí y por compartir conmigo este momento de pedagogía y que podamos encontrar los desafíos que tenemos en la educación. Gracias a ti por la invitación y poder compartir un poco de esta pedagogía. ¿Por qué lo entrevisto a usted, profe? Porque creo que es un profesor que trabaja directamente con el cuerpo, con las áreas fuentes que consideran vitales para llegar al corazón del aprendizaje. Uno de los desafíos más importantes que se presentan sobre las problemáticas actuales que se viven es ¿cómo considera usted que el enfoque actual de las pruebas estandarizadas, de las pruebas PISA, donde únicamente valoran las asignaturas como matemáticas, español y ciencias, afecta directamente para que haya una brecha de desigualdad en las funciones ejecutivas en la parte de educación física? ¿Cómo se puede usted defender, digamos, en esa parte de desigualdad cuando vemos que en la educación ven nuestras materias como una brecha, como la materia de relleno, como la materia que no le dan como esa importancia? ¿Cómo hace usted, profe, para darle ese valor, para luchar contra esas brechas educativas que se presentan hoy en día? Bueno, primero que todo tenemos que ser muy conscientes de nuestra labor como edufísicos para enseñarles a estos muchachos los desafíos que exige el mundo y dentro de esos desafíos están las áreas blandas, ¿no? Y nosotros estamos metidos dentro de estas áreas blandas y desde allí nosotros podemos ayudar y aportar bastante a que el estudiante en las otras asignaturas salga adelante. Sí, yo pienso que también una de las cosas que se evidencia mucho es que en nuestra asignatura vemos que desarrollamos las funciones ejecutivas, ¿cierto, profe? A veces nuestros mismos colegas no nos toman como en serio y que es la materia de relleno, pero siento que una de las formas es poder nosotros también darle ese valor, ¿no? Sí, es importante, por eso digo yo, tomar conciencia nosotros como edufísicos, de preparar bien nuestras clases, de tener un enfoque, un objetivo, qué es lo que queremos nosotros en el estudiante, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, los mismos compañeros de las otras áreas van a ver la importancia que tiene eso, porque nosotros le estamos colocando todo el interés y algo importante, hacemos caer en cuenta al estudiante de la importancia que tiene la educación física, el cuidado de nuestro cuerpo, los hábitos saludables, el mejoramiento de las cualidades físicas. Haciendo esa reflexión a los estudiantes, ellos van a ver la importancia que tiene la educación física y que la educación física es igual de importante como cualquier otra materia. Gracias, profe. Sí, estamos de acuerdo. Con respecto a otro segundo desafío, mirando los desafíos que nos planteaba el profesor en la asignatura, encontraba que hay un contexto sobre equidad y género. Vemos que en nuestro patio, en las canchas, a veces suelen producir productos de machismo, conductas de machismo. ¿Qué estrategia puede fomentar usted para mejorar la equidad de género con respecto a la diversidad, asegurando que también las niñas tengan la misma relevancia deportiva a nivel social y en nivel escolar? A mí me gusta mucho últimamente trabajar con los estudiantes cuando se forman grupos o se hacen equipos que sean mixtos, ¿sí? El niño tiende siempre a decir que no, rechazar a la mujer. Entonces yo le digo, no, 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 todos somos iguales, ¿sí? Vamos a estar haciendo grupos mixtos, niños y niñas, y vamos a realizar X o Y ejercicio dependiendo del tema que estemos viendo. Hay veces cuando se da la oportunidad de hacer partidos, ¿sí? Entonces me gusta también que sea mixto, ¿sí? Les hago caer en cuenta a ellos que las niñas también tienen los mismos derechos que los niños para jugar. Cuando le llegan a uno niños con quejas, que me dijo, que me hizo, uno siempre tiene que parar la clase y hacer la reflexión en el momento, sobre todo los implicados ahí en ese momento. Cuando los niños tienen esas actitudes de racismo, porque lo hay, para nadie es un secreto que exacto, tenemos nosotros que desigualdades. exacto, nosotros tenemos que en ese momento educar, esa es nuestra función.
Ok, y también incluso lo vemos en el deporte, lo vemos en el fútbol, lo vemos en el ciclismo, que todo eso es arraigado mucho hacia la parte masculina, ¿no? Cuando juega la selección, cuando juega, entonces como que no hay ese apoyo hacia la mujer, entonces desde ya desde nuestras clases tenemos que pro- proponer para que eso mejore, ¿sí? Para que cambie ese tipo de machismo. Bueno, profe, otro desafío que encontramos a nivel educativo, a nivel de las políticas educativas que se plantean en América Latina, es sobre qué prioridad le daría usted a la educación en cuanto a la pandemia. Hay algo que a mí me ha puesto a pensar muchísimo y es que después de la pandemia en mis clases, por ejemplo, veo que hay niños que se desmotivan muy fácilmente, tienen mucha frustración, poca tolerancia a la frustración, también se deprimen, también ya no quieren participar de las actividades deportivas con la misma intensidad que lo hacían antes. Y específicamente también he visto niños que presentan muchas dificultades. Anteriormente veíamos uno, quizás dos o tres niños con autismo, con problemas de TDAH, pero ahora son más los niños que se evidencian eso. Quisiera preguntarle, profe, si usted también ha visto ese tipo de cosas, por ejemplo, con los niños, ¿cómo hace usted para mejorar el tema de la adicción y la baja tolerancia a la frustración con los chicos? ¿Qué piensa de eso? Bueno, sí, nosotros nos hemos dado cuenta bastante de eso en nuestras clases, porque el niño todo lo quiere ya. Hoy en día la sociedad quiere el facilismo, todo que sea haciendo clic. Usted solo con el dedo oprime y ya le baja toda la información o le dieron un like. En cambio, en esto se da uno cuenta que cuando estamos haciendo, por ejemplo, esa preparación física, me gusta mucho trabajar en esa parte de mis estudiantes de la preparación física, fortalecimiento muscular, ellos les cuesta muchísimo porque ellos no entienden nada del esfuerzo, ¿sí? Que es que esforzarse en la parte física, por ejemplo, ¿sí? Sí. Y yo les pongo a ellos de ejemplo que también así como se esfuerzan en la parte física, se deben esforzar, por ejemplo, para pasar matemáticas o para pasar otra materia diferente, ¿sí? Tienen que esforzarse, sentarse a estudiar toda una tarde, ¿sí? Lo mismo les digo yo en educación física. Vamos a hacer X o Y ejercicio. Tengo como 5 baterías, 7 baterías de ejercicio de fortalecimiento físico que hago al inicio de la clase, ¿sí? Y se da uno cuenta que los chicos en esa parte les hace falta más entrega. Y eso tenemos que trabajárselo nosotros, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos que trabajar esa parte. Sobre todo la autonomía, ¿no? Porque a los niños les cuesta muchísimo tener ese control de su autonomía, al desarrollar por sí mismos las actividades que tienen, que se le plantean y los retos a cada uno. Hay una de las situaciones que también se plantea con respecto al tema de los niños que le decía que hay más niños con problemas de TDAH, para eso tenemos lo del TUA, ¿no? Todas esas actividades que se plantean ahora, el diseño de libertad de aprendizaje frente al incremento de niños con estas dificultades, tenemos que trabajar la sensibilización hacia los sentidos, hacia la parte de la sensibilidad hacia la naturaleza, que los niños vuelvan otra vez a sus raíces para que así puedan encontrar mayor relación con lo que aprenden en nuestras clases. Hay otra tercera pregunta, profe. Después del confinamiento, ¿qué ha sido prioritario en su planeación? Por ejemplo, yo sé que han perdido los niños capacidades físicas, han perdido capacidades motrices, los estudiantes han dejado de pronto de hacer algunas actividades, pero también hay un problema del impacto social y el impacto emocional. Para usted, ¿qué es lo más importante en ese momento, después con todo esto de la pandemia que tenemos niños en las edades post pandemia que hemos visto esos problemas, esos desafíos? Sí, después de esta pandemia, sí, sobre todo en los grados de primero, segundo, ¿sí? Porque son los niños que tienen ahorita 6 7 añitos y fue la distancia que hay en lo que va la pandemia al día de hoy. Pues sí, hemos visto yo bastante pérdida de motricidad de los chinitos, muchísimos niños con una pérdida de motricidad bastante grande, pero nuestra misión está enfocada realmente en desarrollar en ellos, como te decía anteriormente, esas habilidades, ¿sí? Porque sí se ha perdido muchísimo la motricidad de los chiquitos. Sobre todo yo hago como ese paralelo entre primero y segundo, que están los niños hoy, fueron los niños que nacieron en pandemia, Sí, ¿sí? claro. Y algo también que he visto bastante en los niños es que se ha identificado, que día en la reunión que hubo de evaluación, se ha identificado bastante niño con autismo. Sí. ¿Mm? Por eso, precisamente, profe, a lo que hablábamos hace un momento, que tenemos que volver a recuperar en nuestros niños ese sentido
la sensibilidad hacia los sentidos, porque la adicción a la tecnología ha hecho que ellos se vuelvan un poco insensibles, sedentarios, y el resto de las capacidades para el aprendizaje se han ido perdiendo. Entonces es importante que en nuestras clases recuperemos a nuestros niños desde esa parte, desde ese desafío, ¿no? Bueno, profe, también teniendo en cuenta la tecnología que entró de repente así como de un balde de agua fría, tocó aceptarla de la noche a la mañana sin tener una preparación, pero aún así nuestros niños están inmersos en eso. Frente a este reto de la tecnología, ¿cómo integras o cómo podrías integrar las TIC en tu clase de educación física para que los niños, además de que te dan un uso adictivo, se convierta en un uso activo hacia un aprendizaje autónomo y significativo? ¿Cómo podrías tú trabajar en eso? O si lo trabajas, profe, cuéntanos. Bueno, hay una brecha bastante fuerte sobre elementos tecnológicos que hace falta en el colegio. Me gustaría que ojalá en el colegio hubiese suficientes tablets, por ejemplo, y actualizadas, porque las hay, pero ya están ya muy desactualizadas. Porque con eso podemos hacer que el niño, ¿sí?, haga, por ejemplo, su calentamiento por estaciones, ¿sí? Pasa, porque lo vi en una actividad con unos compañeros que hizo un compañero, donde en cada estación había una tablet, había un portátil, y en ese portátil estaba explicación de diferentes ejercicios, entonces ellos iban rotando, íbamos aprovechando cómo ese medio, sí, lo podemos utilizar para beneficio de nosotros y no para atrofiar el cuerpo como hoy en día lo están haciendo muchos papás, que le ponen el tablet para que el niño se entretenga y esté quietico y haga silencio y no haga nada en la casa. Profe, usted ha usado también estas actividades, por ejemplo, en YouTube hay muchas habilidades de chacé, de juegos motrices donde ejecutan muchísimos juegos en clase, se pueden hacer movimientos cuando llueve o cuando hace actividad, por ejemplo, para utilizarlo para el tema del cuidado de la salud, hábitos saludables, también se pueden usar incluso las apps en las 3D, que hay apps en 3D sobre el cuerpo humano, como son los músculos, ¿sí? Hay muchas tecnologías, lástima que pase eso, lo que tú decías, que Sí. la brecha que hay, ¿no? Y otra cosa también que implica en nosotros es actualizarnos bastante en esa parte de la tecnología, porque muchos de nosotros, nuestros compañeros, profesores, muchos no utilizamos esas herramientas que al chico eso lo engancha bastante, Sí. ¿sí? Entonces tenemos nosotros que actualizarnos de toda esa tecnología que está saliendo hoy en Sí, día. pero a pasos agigantados. Bueno, una última pregunta, profe. Vemos que la investigación siempre es tomada como que para los grados superiores, para los grados de universidad, pero esa es una de las brechas que encontrábamos en este documento donde hablaban lo que es importante empezar a formar a nuestros niños desde la primera infancia esa parte investigativa, ¿sí? ¿Cómo, de qué manera en educación física usted puede contribuir a formar en sus estudiantes un perfil investigativo que pueda llevarle a plantearse retos, preguntas, que puedan resolver problemas a través del movimiento? ¿Cómo lo haría usted? O si lo hacen allá en su colegio, ¿cómo lo hacen? La aprendizaje basado en proyectos es una herramienta clave para fomentar desde los primeros añitos a estos niños a que se metan en este cuento de la investigación, porque todo lo dejamos es para grado noveno, décimo y 11. Y el aprendizaje basado en proyectos es solucionar situaciones que se presentan ahí mismo. Pueden ser situaciones de nuestra área deportiva, pueden ser situaciones de conducta, pueden ser situaciones de falta de elementos, tal, algo que esté pasando ahí en nuestro curso, nosotros poderle darle solución, ¿sí? Comenzar con lo más mínimo, ¿sí? Sí. Entonces, desde ahí podemos empezar a fomentar eso al estudiante, desde las primeras edades, para que cuando lleguen a grado 11, pues se les va a facilitar más esa parte, porque muchos colegios comienzan a ver lo de investigaciones en noveno, décimo y 11. Sí, por ejemplo, en el caso particular en donde yo laboro, nosotros yo trabajo con la primera infancia, trabajamos el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, a través de una pregunta, problema, nosotros empezamos a resolver con ciertas actividades, nos unimos como área y enfocamos todo hacia eso. Todas las áreas del conocimiento van hacia un solo punto y así logramos que el niño también sea un poco más activo en el aprendizaje. Bueno, profe, le agradezco muchísimo. Para mí fue
muy especial su compañía y su disposición de este tiempo que me regala para esta entrevista. Profesor Oscar, pues después de haber conversado con usted, queda claro que el mayor desafío no es solo el diseño de una política, sino la ejecución humana que tenemos nosotros. Hemos revisado cómo la educación en Latinoamérica enfrenta brechas socioeconómicas, digitales profundas, ¿sí? Que no se resuelven solamente con equipos, sino con una transformación pedagógica real. Gracias, profe Oscar, porque usted ha hecho entender muchísimo sobre el tema del valor que tenemos que tener nosotros como docentes de educación física, darle valor a nuestra materia, ¿no? Para que no siga siendo vista como una materia más de como relleno, una de sino relleno. desde ya que la fortalezcamos. Es fundamental que la escuela en la América Latina debe de ser una isla y se acerque a una realidad de los niños, integrando también a las familias y fomentando la sensibilidad hacia los demás y hacia la naturaleza. Así solo lograremos que el aprendizaje sea realmente significativo y que cada estudiante, sin importar su nivel socioeconómico, pueda desarrollar su proyecto de vida. Gracias, profe Oscar, Gracias, profe, que la por bendiga. toda esta información que ha compartido con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Agradezco a todos y espero que sea de su agrado esta entrevista. Bye bye.